Hoy vamos a hablar de registros akáshicos y un poco vamos a hacer una introducción, porque la semana que viene, el jueves que viene, la idea es hacer una segunda presentación, pero práctica. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver unos registros, o sea, una lectura de registros akáshicos real y vamos a ver una sinastría, cómo se aplica a los registros akáshicos. Es muy Expliquemos interesante la porque sinastría. Expliquemos la sinastría. Son dos cartas, el la estudio de dos cartas. sinastría, ahí está, la sinastría para los que no están en el tema astrológico son la comparación de dos cartas. Entonces esas dos cartas lo que te da es la, por decirlo así, la interferencia o conexión energética que hay entre las dos personas. ¿Cuáles son las cosas a favor? ¿Cuáles son las cosas neutras? ¿Cuáles son las cosas, digamos, que le pueden generar algún problema? Entonces, al ver la, digamos, uno solo, en una carta natal, uno puede ver determinados aspectos que trae. En una sinastría se ve mucho más claro la interrelación y es más, porque esto conecta la vida presente con vidas anteriores, con lo cual realmente es una prueba irrefutable de que esto funciona. Eh, para los que no lo vieron, previamente hicimos un webinar donde hicimos la comparación de una carta natal con un estudio de ADN y cómo el estudio de ADN de alguna manera reflejaba lo que ya estaba en la carta natal. O sea, que era otra comprobación más de lo que, digamos, de lo que la información que la carta natal tiene, ¿no? O sea, pensemos que es un video como de una hora y media donde vemos realmente todo el estudio que se hizo que se hizo a la persona en el con respecto a su ADN y su carta natal y cuáles eran las coincidencias entre el diagnóstico que se hacía por el lado del estudio de ADN y la carta. Así que Sí, teniendo en es, cuenta esto, lo que hablábamos en el webinar es que el ADN se forma en el momento de que adentro de la panza, ahí, y supuestamente la carta es una vez que nacemos. Entonces, ¿cómo podía ser posible que que nueve sea meses después claro? Entonces la ahí es información la gran incógnita, coincida. claro. Bueno, en este caso, lo que vamos a ver es cómo una vida conecta con la otra, nada más ni nada menos. Pero bueno, empecemos por el principio. Eh, ¿Qué es un registro akáshico? La palabra akáshico proviene de akasha, que es un término sánscrito que significa éter o espacio, y hace referencia a una sustancia etérea que une a todo el universo. Eh, Se dice que los registros contienen toda la información sobre cada alma, su pasado, presente y potencial futuro, así como eventos históricos, pensamientos, emociones y energías. Y acá es interesante ver esto de potencial futuro porque, y esto dicho por alguien que hace los registros akáshicos, me dice, sí, dice, yo en este momento te puedo decir, te puedo proyectar cuál es el futuro, pero después va a depender de las decisiones que uno haga, o que uno tome, y las cosas que uno haga para que ese futuro se concrete o no. Entonces no está escrito el futuro como tal, sí está escrita la tendencia, que es lo que se puede ver. Eh, la idea es, digamos, la persona que lee los registros akáshicos está canalizando, está accediendo, y acá tenemos que hablar un poco de la tecnología, ¿no? Hoy día, si a alguien se le dice, sí, porque estamos almacenando la información en la nube, ya nadie se asusta, nadie se sorprende, ni nadie mira a la nube que está arriba blanca diciendo los datos están ahí. Bueno,
Si lo hubiera Lo mismo que dicho el hace Wi-Fi, ¿no? 30 años Estamos atrás, ya conectados sin un cable, ¿no? Lo mismo. bueno, entonces, hoy día se puede empezar a entender determinado funcionamiento del universo precisamente comparándolo con el funcionamiento que tenemos en la Tierra, hoy día con la tecnología que tenemos en la Tierra, por ejemplo, la inteligencia artificial. O sea, yo puedo ir a ChatGPT y pedir por algo y me va a traer toda la información que tiene. ¿De dónde la sacó? De todos los buscadores, sitios donde esa información tiene algo. Entonces, a ver, lo que estamos diciendo es, los registros akáshicos es una gran base de datos que está en algún lado y que tiene toda la información de lo que pasa en todos lados. Eso 30 años atrás decirlo, te hubieran mirado raro, decir, bueno, sí, está bárbaro, está muy lindo, pero hoy día ya no asusta, que eso es lo interesante. Para los que no saben, yo escribí en el 2018, que ya parece historia antigua, escribí un libro que se llama La astrología en el siglo XXI. ¿Y cuál es el objetivo del libro? Bueno, primero, entender, comprender cómo funciona el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque si entendemos cómo funciona el cuerpo humano con toda la información que hay hoy, entonces podemos relacionar cómo un planeta con su energía puede interferir en nuestro accionar, cosa que antes tampoco se podía hacer, era todo esotérico. Bueno, ahora lo esotérico de alguna manera lo estamos llevando al día a día con lo que usamos, los teléfonos, la inteligencia artificial, donde guardamos la información y demás. Sí, el mismo sol, ¿no? El mismo sol, todo el mundo sabe que nos provoca algo físicamente, emocionalmente, todo, pero no pueden entender todavía cómo Marte nos provoca algo, ¿no? Bueno, ahí estamos. Entonces, pero vamos a empezar por algo. Hay dos palabras que se diferencian con una S, nada más. Una es conciencia y la otra es consciencia. Y tienen distinto significado. Conciencia, ¿qué dice? ¿Cuál es la definición? Es tener conocimiento del bien y del mal, el cual permite a la persona enjuiciar moralmente a la realidad los actos, tanto los ajenos como los propios. Eso es conciencia. Cuando dice tener conciencia, no tener conciencia significa eso. Ahora vayamos a la otra, conciencia. Es el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones, capacidad de algunos seres vivos de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Aclaremos acá que, no, que dijimos seres vivos, no dijimos seres humanos, ¿no? Ahora, ¿por qué es esto? Porque Mira. la primera, Mira, tío, mami, sos más tierna, te amo. la, Me encanta, la, gracias pri- por apoyar el la timbre primera y que definición, sos tontón. Son más tiernos, me encanta estos regalitos Maite, que nos hacen. estás con a el ver, micrófono, Mai. Perdón, a ver, ahí está. Ahí está. la primera definición que mencionamos, podemos decir que el conocimiento del bien y del mal es subjetivo, ya que va a depender de dónde la persona creció, su crianza, las creencias que adquirió, costumbres y cómo actuará ante ello. Quiere decir que conciencia, en un lado tener conciencia significa tener 5 esposas, en otro lado tener 5 esposas te crea problemas. Entonces el bien y el mal es subjetivo y está relacionado directamente al lugar donde la persona y las creencias y todo lo demás que tiene. Pero la segunda definición es para comprender, hay que comprenderla en su totalidad. No solo tenemos que incluir a los seres humanos, sino también a ciertos animales y plantas. Entonces, está demostrado de que una planta reacciona energéticamente a la persona cuando ve a la persona que la riega o ve a la persona que apaga un cigarrillo en su tierra. Y esto está
científicamente comprobado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reconoce la planta, que teóricamente no tiene ojos, ¿no? No ve, cómo reconoce la planta a una persona o la otra? Simplemente porque hay una relación energética entre nosotros y el resto de las cosas. Y la planta percibe eso, y al percibir esa energía reconoce quién es el que se le está acercando. Con lo cual la planta, quiera o no, tiene un grado de conciencia con ese, porque reconoce y sabe qué es lo que le pasa o qué es lo que la rodea. Lo vemos con las mascotas. O sea, el que tiene mascotas sabe que el día que hacen algo que no tienen que hacer o que está mal, y uno no está en la casa, cuando llega, y lo más probable es que le vea la cara y ya se da cuenta que hizo algo. Entonces, porque sabe que está mal lo que hizo. O sea, no, eso no es el bien y el mal, eso es conciencia. Entonces, el, el reconocimiento de las cosas pasa por la conciencia. Eh, entonces, ¿por qué decimos esto? Porque cuando hablamos de vidas pasadas, no solo estamos hablando de encarnaciones humanas, estamos hablando de que en algún momento, de acuerdo a la escala evolutiva, fuimos planta o fuimos materia, una roca, fuimos planta, fuimos animales, y cuando llegamos a determinado grado evolutivo somos personas. Pero llegar a ser persona tampoco significa nada, porque hay distintos grados evolutivos. Entonces, no estamos todos al mismo grado, al mismo nivel evolutivo. Por eso está la diferencia de las relaciones, la diferencia entre las personas, la diferencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos todos juntos, pero hay distintos grados de conciencia dentro de eso que interactúan. Después lo vamos a ver. Yo he seguido mucho a lo que es el Instituto Monroe. Y el Instituto Monroe, que comenzó por los años 70, empezó a hacer trabajos precisamente de elevar estados de conciencia sin drogas, sin, digamos, ningún impacto, ninguna cosa que se tomaba o que se comía. Lo hacía, hicieron todo el desarrollo a través de lo que son los sonidos binaurales. Los sonidos binaurales logran llegar a un estado cerebral como el de una alta meditación, donde uno puede acceder a otros planos de información. Ellos empezaron a fines del 70. Hoy día todavía el instituto en Virginia, Estados Unidos, funciona, y ha pasado miles y miles y miles de personas han pasado por los procesos de entrenamiento, que algunos son de fin de semana, otros son de una semana y demás. Pero ¿qué es lo que en determinado evento Bob Monroe, que fue el que creó, que ya no está con nosotros, con toda la información que tuvo, dijo que el 8% de las personas que atendieron los cursos que ellos daban, ellos los podían catalogar como que era su primera encarnación. ¿Y cómo se daban cuenta de eso? Precisamente por cómo actuaban, por cómo respondían a determinadas cosas. Quiere decir que los distintos grados evolutivos de alguna manera se traspasan en el día a día y en la sociedad con el actuar de la persona, con el pensar de la persona. Y acá no estamos hablando de que la persona estudió o no estudió. Acá estamos hablando de que hay una sabiduría que ya viene, que de alguna manera se incorpora en el ADN o está conectado a través de la conciencia con sus versiones anteriores. Entonces, de ahí también se trae información. Una persona que viene, por decirlo de alguna manera, como primera encarnación, que viene de animal, es todo nuevo. Se puede dar que esas personas, por ejemplo, y no es total lo que estoy diciendo, sino
un ejemplo como para poder dimensionarlo, una persona que tiene excesos en cualquier cosa mundana, o sea, exceso de tener dinero, exceso de sexo, exceso de comida, exceso. ¿Por qué? Porque es como un chico que llega y le da piedra libre dentro de una juguetería, quiere todos los juguetes. Entonces, ¿por qué? Porque no hay antecedente. Entonces, todo le llama la atención, todo lo quiere de acuerdo a su estructura, va a tener determinadas, digamos, líneas de las cuales va a ir. No es que va a agarrar todo, pero puede ser una de las condiciones que te está marcando alguien que recién llega, ¿no? Contra alguien que por ahí uno dice, se crió en el campo, no tiene educación y cuando habla tiene una sabiduría tremenda. Entonces, ¿cómo se justifica eso? ¿De dónde sabe tanto? Bueno, ahí esto nos está dando respuesta un poquito a esas cosas o a esas condiciones que de alguna manera uno las ve o las vive y después no le encuentra la vuelta, ¿no? Entonces, los registros akáshicos, cuando uno los consulta, te habla de distintas encarnaciones y cada una puede ser como, como hombre, puede ser como mujer y la vivencia que tuvo, ¿no? Y la experiencia que tuvo y qué quedó de esa experiencia algo sin resolver. Y esto es muy interesante, por eso digo, lo vamos a ver la semana que viene, porque decir, o sea que eso viene de tal lado. Un poquito lo vamos a tratar al final de hoy. Hoy vamos a tratar de mantenerlo hasta las 8, hacer una hora nada más, eh, pero la semana que viene nos podemos nos podemos extender un poco más. Bueno, ¿qué pasa todo esto? Eh, de alguna manera, la doctrina de la iglesia nos enseñó y todos hemos aprendido, de alguna manera los hemos escuchado, o por la escuela, o por la familia, o por donde nos criamos, de que estamos hablando principalmente de Occidente. Nosotros nacemos y de acuerdo, transitamos la vida y de acuerdo a cómo fue nuestra vida, cuando pasamos al otro plano, vamos a ser juzgados. Y de acuerdo al resultado de cómo actuamos en la vida, es donde vamos a parar, para siempre. No hay vuelta. No volvemos. O sea, es una pasada sola por acá. Pero esa es la doctrina de la iglesia. Ahora veamos lo siguiente. San Agustín, por el año 500 después de Cristo, o sea que hace más de 1500 años, dijo, los milagros existen, no distinto a lo que es la naturaleza, sino distinto a lo que conocemos de ella. Si acá cambiamos palabras y en lugar de decir naturaleza, decimos universo, resolvió todo hace 1500 años, porque lo que ignoramos, porque no tenemos la información, es vudú, es esotérico, es. ¿Por qué? Y porque no le podemos poner un rótulo con algo que conocemos. Por eso al principio es lo que les comentaba. Ahora resulta que con el avance de la tecnología, no es tan loco esto de que haya una base de datos por algún lado. Si la tenemos nosotros, somos tan vivos nosotros, somos lo máximo del universo, no creo. Pero fíjense que dentro mismo de la iglesia, Pierre Teilhard de Chardin, y perdonen mi francés, fue un renombrado paleontólogo, filósofo y sacerdote jesuita, nacido en Francia. A pesar de sus contribuciones a la ciencia, Teilhard de Chardin fue prohibido por la Iglesia Católica de publicar sus escritos durante gran parte de su vida. ¿Por qué?
porque sus ideas se centraban en reconciliar la fe y la evolución. Fueron consideradas controvertidas y peligrosas para la enseñanza católica tradicional. Frases de Chardin que dice, somos polvo de estrellas, pero también somos el potencial divino hecho carne. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Esto rompe con todo el dogma de la iglesia, porque que seamos seres espirituales significa que venimos de algún lado, porque el espíritu estaba en algún lado, y estamos teniendo una experiencia, no es la vida, es una experiencia. Fíjese que lo dijo un sacerdote jesuita, y bueno, por eso también lo prohibieron, ¿no? Entonces, hasta la información estaba, y había gente que la tenía más clara hace ya bastante tiempo atrás, sin embargo, se mantenía oculta porque yo siempre digo que esta salida de Plutón de Capricornio y entrando en Acuario está levantando, está abriendo la caja de Pandora, o sea, está saliendo todo a la luz. Y la gente no lo toma tan alienígena ciertos temas cuanto como en una época sí lo era, ¿no? Pero veamos esto, porque dice, Chardin dice, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Pero ahora vayamos, y uso la Iglesia Católica porque es la que más se conoce, por decirlo de alguna manera, pero a su vez tiene información que es contradictoria si la analizamos profundamente. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica reconoce jerarquías celestiales. ¿Qué significa jerarquías celestiales? Niveles. ¿Y los niveles qué son? Son niveles de conciencia. La primera jerarquía que define la Iglesia están dentro de la primera jerarquía, están los serafines, los querubines y los tronos. La segunda jerarquía están las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y la tercera jerarquía son los principados, los arcángeles y los ángeles. Si ustedes profundizan en cada uno de esos que yo mencioné, se van a dar cuenta que cada uno de esos tiene una capacidad. Por ejemplo, hay algunos que pueden estar en un solo lado a la vez, pero hay otros que pueden estar en dos lugares a la vez. No solo eso, algunos, digamos, pueden producir transformaciones, otros pueden inducir. O sea, cada uno tiene una capacidad, pero esto me está hablando ahí con los 9 que nombré. Ya estamos viendo que hay 9 niveles jerárquicos. Y acá no entramos, y acuérdense, no entramos ni en Jesucristo, ni entramos, estamos hablando de la iglesia, ¿no? Entonces, si hay diferencias de niveles jerárquicos, espirituales o de conciencia, como quieran llamarlos, quiere decir que hay una evolución más allá de la Tierra, que es un poco lo que decía Chardin, ¿no? O sea, la evolución sigue. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque quiere decir que, por decir algo, ¿no? Que no lo sé, pero es lógico. Un ángel, si resulta que hace su trabajo y hace todo lo que tiene que hacer, sube de categoría, llega a arcángel. Y si sigue para adelante, sigue, y va a llegar a ser un principado. Quiere decir que hay una carrera jerárquica que se da por la capacidad que tiene. Que de alguna manera, en los registros akáshicos, nosotros vemos si uno lo hace, digamos, y trata de hacerlo cronológicamente, en varias veces, no en una sola vez, se va a dar cuenta cómo va evolucionando el personaje, la esencia de uno. Entonces, cuando uno dice, bueno, es la última encarnación de la persona, ¿qué está diciendo? Y que la próxima está a otro nivel.
Bueno, precisamente la información que hay es que nosotros estamos dentro de un rango de 49 planos de existencia, que van en 7, 7 por 7, entre los cuales nos encontramos, ¿no? Pero no necesariamente, por más que estemos en un plano, estamos todos al mismo nivel dentro de estos grados, lo que hablábamos al principio. De ahí donde vienen los distintos choques o problemas entre las personas y entre las sociedades, porque hay distintos niveles de conciencia, hay distintos niveles jerárquicos, por decirlo así, por más que nos venden que somos todos iguales. No somos todos iguales. Uno que llega por primera vez, una primera encarnación a la Tierra, no es lo mismo que una persona que ya pasó miles y miles de reencarnaciones, porque la experiencia que trae no es la misma. Entonces, esto rompe con otro paradigma, ¿no? Eh, que no es fácil de digerir, porque a más de uno le va a meter ruido esto, pero bueno, si estamos hablando de los registros akáshicos, de alguna manera es porque algún interés hay en saber un poquito más de la cosa, ¿no? Eh, Atrás de todo hay un propósito, y el propósito es, a nivel universal, y acá nos vamos a ir un poquito más lejos, que es, no solo hay un universo, y después ahora vamos a seguir con el tema de Tom Campbell y les comento eso, pero es como que hay infinita cantidad de universos. De la misma manera que tenemos billones de células y cada célula funciona como si fuera un universo en nuestro cuerpo, de la misma manera, como dice Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo. Entonces, el universo que nosotros vemos es uno de todos los que existen. Cuando hablábamos de los 49 planos de existencia, estos son 49 planos dentro de donde nosotros estamos. La comunicación entre estos planos permite canalizar, por decirlo de alguna manera, determinados planos. Pero una persona, un ser que evoluciona y llega al nivel 49 y pasa al siguiente nivel, y acá aclaremos que los niveles son infinitos también, o sea, la evolución nunca termina. Si lo queremos ver desde el punto de vista religioso, nunca llegas a ser Dios. Siempre te va a faltar un cachito. Bueno, pero dentro de estos 49 planos puede haber comunicación entre ellos. Una vez que se pasa de rango y se pasa al otro, digamos del 50 para arriba, ya ese plano no puede tener comunicación con este plano abajo. Entonces, los planos de conciencia están muy bien definidos y cada uno se mantiene dentro de determinado rango. Esto es no muy diferente a la escuela primaria, a la escuela secundaria, a la universidad, al doctorado y todo lo mismo que nosotros conocemos de cómo vamos avanzando en una profesión. En este caso es, digamos, a nivel álmico. Y cada persona, cada ser, tiene un propósito. Yo siempre digo, los mosquitos, por más molestos que sean, están por algo, tienen un propósito. O sea, el planeta Tierra funciona más allá que nosotros estemos o no estemos. Anda solo. No hay que hacer nada, el sol sale todos los días, la luna hace su ciclo aunque nosotros no estemos, con lo cual todo lo que está es porque tiene que estar y tiene un propósito. Por algo está. Si no, no estaría. Lo mismo en las personas, los seres humanos. O sea, si los seres humanos están, es porque tienen un propósito. Cada uno tiene un propósito. Cada uno buscará cuál es el propósito que tiene. Pero si está acá es por algo. Es porque tiene un objetivo a cumplir.
¿Por qué? Porque toda la información de lo que haga se sumariza en algún lado. ¿Y eso qué hace? Como es arriba es abajo. O sea, el universo se expande de la misma manera de conciencia, de la misma manera que una persona expande conciencia. Entonces, todos tenemos que sumar para que todo sume. Estamos todos en la misma, ¿no? Por más que después vienen las diferencias, después vienen las rencillas, las riñas, las posiciones, yo estoy de este lado, vos estás del otro lado, no suma. O sea, el objetivo principal es sumar. Como les decía, Von Monroe comenzó en los años 70 el instituto, que lo que fue después y lo que es hoy el Instituto Monroe. Una persona que comenzó a trabajar con Von Monroe desde los comienzos fue o es Tom Campbell. Tom Campbell es un doctor en física que cuando empezó a trabajar con Monroe, recién había salido de la universidad, y trabajó toda su vida en la NASA, creando sistemas de simulación. Él aprendió la canalización, porque no la sabía, la aprendió precisamente como parte del desarrollo de los sonidos binaurales. Y todo esto empezó porque Von Monroe tenía viajes astrales. Y él fue a psiquiatra, fue a psicólogo, se hizo estudios médicos en su momento, todo le decía que estaba normal, que no tenía nada. Pero él se pensaba que tenía algo, porque no era normal que él viajara, saliera y comprobaba, o sea, iba, daba una vuelta, veía determinada cosa y luego la comprobaba que esa cosa estaba donde él la había visto. No importaba la distancia, no importaba el lugar. Entonces, inicia todo esto porque él quiere ver la respuesta técnica, qué es lo que le pasa. Por eso que se va a una oficina de la NASA que estaba en Virginia y le dice a ver quién de ahí le interesaba trabajar en el proyecto que él quería iniciar. Él era un empresario de la radio y la televisión. Y bueno, van dos personas, que no me acuerdo el nombre de la otra ahora, que era un ingeniero, y Tom Campbell, que era físico. Después de 20 años, Tom Campbell escribe una trilogía que en inglés se llama My Big Toe, que es, si lo ven, es el dedo gordo del pie. Toe se escribe T-O-E, que significa Theory of Everything, o sea, la teoría del todo. Entonces él dice, es mi teoría del todo. ¿Con qué? Con todo lo que él descubrió, con todo lo que él vio, con todo lo que él participó. O sea, no se lo contaron. Y tengo grabaciones de él, por ejemplo, y es muy interesante cómo lo hacían, ¿no? Porque habían puesto como contenedores aislados de todo tipo de frecuencia y demás, y a través de los sonidos binaurales que lo fueron desarrollando hasta encontrar cuáles eran los que correspondían para elevar, digamos, poner a la persona en determinado estado que pueda canalizar. Había gente que era mucho más fácil canalizar que a otras, pero todos lo lograban, él incluido, que para él, o sea, no era una persona ni espiritual ni nada, un físico. Y lo logró, lo hizo. Bueno, los relatos de él, de toda la interacción que él tiene con otros seres y toda la información que bajan a través de años, de alguna manera las escribe, que le llevó 20 años compaginarlo, en esta trilogía que es My Big Toe. Y una de las cosas, ¿por qué me traigo esta mención? Porque una de las cosas que él dice hay un repositorio donde toda la información va. Y hace una explicación muy interesante.
Dice, cuando dice, uno consulta el registro, y por decir así, consulto el registro del tío Carlos, que el tío Carlos ya se fue hace 20 años, y el tío Carlos me baja información y me dice, sí, porque pasó esto, porque vos esto, porque vos el otro, bla, 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 bla. Dice, yo no estoy, la persona que está accediendo a esa información, lo ve, o sea, lo ve como tío Carlos, pero es un holograma. Porque el tío Carlos, como esencia, en ese momento era el tío Carlos. Y hoy capaz que es doña Juana. Y está viviendo en Europa. ¿Por qué? Porque la esencia del tío Carlos ya venía y siguió su camino. Entonces, cuando uno habla o cuando uno está canalizando a determinada persona o ve a determinada persona, en realidad lo que está viendo es una holografía de esa persona, con toda la información que esa persona dejó. Y él lo explica, y los libros son técnicos al 100%. La primera parte no, el primero no, porque él explica cómo fue todo el desarrollo, cómo logró, eh, digamos, cómo lograron plasmar esta mecánica para hacer lo que estaban haciendo. Y, y después no, después ya empieza con lo específico, ya empieza a hablar de los universos, de cómo se componen los universos, bueno, es muy, muy, muy detallado, pero lo importante de todo esto, lo que extraigo de todo esto que viene a colación, es el tema de los registros akáshicos. Y a mí, cuando yo leí eso, el libro este salió hace 20 años, los libros estos salieron hace 20 años. Cuando leí esto, realmente me, me dio una respuesta. Porque digo, pero tiene toda la razón del mundo. Cuando dice, sí, estoy hablando con fulano de tal. No, no está hablando con fulano de tal. Está hablando con la información que fulano de tal dejó a través de su vida. Coincidentemente, ya hace un par de años estaban trabajando en aplicaciones, por ejemplo, donde una persona que ya partió de este plano iba a tener su Facebook y uno iba a interactuar con ese Facebook de la persona que ya no estaba, y la persona le iba a contestar, y iba a tener un diálogo y todo lo demás, precisamente porque tienen almacenada toda la información de esa persona. Entonces, la respuesta que yo voy a tener es la que me daría esa persona en base a su perfil. Ya hoy día, en este plano, se puede hacer. Que salió en una de las series de Netflix hace como 4 o 5 años atrás, que era precisamente cómo podía hablar con una persona que ya no estaba. Había una aplicación donde te conectaba, te sentaba y charlaba con esa persona como que la tuvieras adelante. Bueno, ya no es ciencia ficción eso. Entonces, de alguna manera, todo eso nos está dando, eh, ojo porque yo sé que a alguno le va a meter mucho ruido lo que le estoy diciendo, pero bueno, es para pensarlo, porque estamos hablando de información de gente que ha hecho la experiencia, que la ha vivido, no que alguien se la ha contado. Y eso para mí tiene un valor, ¿no? Entonces, una pregunta que yo le hice a una amiga que hace los registros akáshicos, en base a este 8% que sale del Instituto Monroe diciendo, bueno, con por lo menos el 8% de la gente en ese momento era la primera, eh, era la primera vivencia en la Tierra como humano. Entonces le pregunté, le digo, ¿alguna vez
hiciste los registros a alguien que no tenía anterior vida? Y me dice, la verdad que me puse a pensar, no. Dice, la verdad que no. Y por ahí dijo algo que yo no había pensado, pero yo quería la respuesta de ella. Me dice, pero en realidad, una persona que recién llega, empieza a hacer su experiencia acá, ni le interesa el tema espiritual. Volvemos al principio. Está totalmente en lo terrenal, totalmente en lo terrenal. Vive de lo terrenal, porque, como les digo, es poner a un chico en una juguetería y decirle, ahí tenés los juguetes que quiera, porque es eso. Entonces tiene sentido que la persona que vaya a consultar los registros akáshicos es porque ya tiene antecedentes, lo tiene interiormente, quiere saber más de por qué esto o de por qué el otro. Hay algo. O sea, algo la moviliza a hacerse los registros. Esto se lo digo a modo así personal. La primera vez que que me hice los registros akáshicos fue en el 2021. Y resulta que me sale de que, bueno, sí, era un nativo en Perú, estaba en una tribu que era muy pacífica, muy avanzada. Comparado a la época, estaban muy desarrollados. Y resulta que viene otra tribu que era nada más que de guerreros, digamos, y matan a todo el mundo, hace un desastre con los chicos, con las mujeres. Y como yo era el chamán o era el que sabía de las cosas, por eso yo estoy en el tema astrológico y a mí ya me lo han dicho no sé cuántas veces, vos la astrología no la aprendiste, vos la astrología ya la traías. En algún momento se me activó, que ahora les cuento cómo, pero bueno. Eh, entonces, me llevan a mí junto con mujeres y niños. Y estos salvajes hacían sacrificios humanos, un desastre, eran un desastre, ¿no? Entonces, yo utilicé mis conocimientos para de alguna manera decir, no, si vos querés que yo te haga esto, me dejás los chicos y me dejás las mujeres tranquilas. Y gracias a eso, muchos chicos y muchas mujeres se salvaron. Pero ¿qué pasó? A mí me quedó la culpa de no haber sido guerrero, porque yo tenía que haber luchado para defender. Entonces, ¿qué me dicen, no? Cuando me hacen los registros, me dicen, no, dice, vos salvaste más con lo que vos hacías que si hubiera sido guerrero, porque si hubiera sido guerrero, va a probable que te hubieran matado como mataron a todos los demás, pero vos con lo que sabías hiciste más por salvar. Pero en esta vida, trayendo de ahí, que quién sabe cuándo fue eso, yo soy naturalmente, y no me pregunten por qué, sobreprotector de los chicos y las mujeres. Entonces, encontré un justificativo, pero me dijeron, no, pero tranquilo. O sea, tranquilo porque viene de ahí eso. O sea, fíjense el valor o la importancia que tiene el conocer el pasado, porque de alguna manera, te, digamos, comprendes de por qué actuás o pensás de determinada manera en este plano, en esta encarnación. Bueno, y así hay unas cuantas más que después lo vamos a ver. Nos quedan 10 minutos, así que el que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta.
Yo, una duda que tengo porque la escuché y me hace sentido, es si somos una gran alma fraccionada, ¿no? Como somos un fragmento de la luz divina, de Dios, de lo que sea que cada uno crea, y si las vidas pasadas es nuestra vida o es esta gran biblioteca en donde cuando vos accedes a algo que tiene más que ver con vos energéticamente, ¿no? Entonces, como diciendo, porque me da la sensación también como del ego, diciendo mi vida pasada, ¿no? Y no de una época en donde todo, ¿no? Como una cosa así. Eh, pero bueno, nada. Y después, el tema de las 49 estadios en este plano, ¿eso de dónde sale? Lo trajo información de gente que canalizó, Bueno, porque exacto, 49 y no. exacto. Y te digo más, hay canalizaciones del Instituto Monroe, de la época de Bob Monroe, donde no solo tienen canalizaciones, sino que tienen canalizaciones secuenciales de entrenamiento y de bajada de información secuencial. Es terrible. O sea, yo tengo algunas grabaciones y, o sea, dejan hoy y 15 días más tarde siguen con la lección que pararon acá, explicando el funcionamiento de las cosas. De ahí donde Tom Campbell saca toda esa información en sus 3 libros. Con respecto a lo que decías del alma, precisamente en una, pero no te digo más, son canalizaciones, pero es terrible porque son canalizaciones vivenciales. La persona que está canalizando se transporta a un lugar y lo describe el lugar y está sentado al lado de un ente que se materializa de alguna manera para tener la relación, para poder Comunicarse. comunicarse, que es todo mental, ¿no? Hablemos. Claro, ¿Por sí, sí, qué? obvio. Porque es mental acá, pero la persona que está haciendo eso lo relata, por eso queda grabado. Claro, Bueno, entonces en una está con un ser que le dice, bueno, ¿y estuviste en la Tierra? Sí, dice, yo estuve en la Tierra, con otros 5, o sea, era parte de 5. sí, Y dice, ¿y ustedes? Y venimos de una energía que salió del Sol, y esa energía se abrió en 5, y esos 5 encarnaron y tuvieron la juntos, experiencia en la Tierra. claro, En el mismo momento, pero en distintos lugares. Entonces le pregunta si claro, tenían relación entre ellos. No, dice, como que cada uno andaba por su lado. Después, dice, bueno, y ahora que, bueno, ya ahora pasó todos los ciclos de la Tierra y está en un nivel superior, dentro de estos 49, pero todo el mundo tiene un trabajo y todo el mundo tiene un propósito. Entonces le dice, ¿y cuál es tu propósito? Y dice, mi propósito, yo tengo identificado los cargos, que le llama cargos, a las personas que están en la tierra. Y dice, ¿y vos qué tenés que hacer? Y yo tengo que ayudarle a que eleven conciencia. claro. ¿Y cómo le ayudás a que eleven conciencia? Y dice, yo le busco a través de sueños, a través de ideas, a través De de que señales, se cruce con un libro. Claro, todas señales claro. que es muy coincidente cuando uno dice, ¿qué? Pero me crucé con esto, pensé en esto y me salió en la película, o pensé en esto y me salió el libro, o pensé en esto y justo el otro me lo menciona. Vos fíjate. Y lo que te estoy diciendo te digo, son todas grabaciones de los años 70, Claro, principios de los 80, y te explica un funcionamiento que realmente cuando lo ves, es simple, dentro de la complejidad que puede ser. O sea, todo tiene un propósito, y no es que te vas a ir de acá y te vas a ir a tocar el arpa, no. O sea, una vez que pasás este nivel, bárbaro.
sos doctor ahora. Muy bien, anda al hospital y empieza a curar. O sea, siempre claro, vas a tener de algo. cero, claro. Sí, o sea, Siempre vas esta a cosa tener algo para infinita, hacer. interminable Porque, de, claro, claro, porque el propósito es precisamente crear conciencia, elevar conciencia. ¿Cómo se eleva conciencia? A través de experiencias. ¿Y cómo se hace la experiencia? Y a través de hacer. Y vivir, cuando haces, y bueno, a veces te sale bien, a veces te sale mal. Bueno, pero esto es experiencia. claro. No hay que culparse por las cosas que salen mal, No, y ni las tampoco formas las vanagloriarse por las cambian. que salen bien, Ah, ¿no? Porque ahí no, ese es el ego, ¿no? y sí. No, Entonces, y las formas cambian, quizás en esos niveles no se ven como nosotros, es es que otra cosa. esto Entonces, es un avatar, ¿no? O sea, telepáticamente, claro, vos viste la por eso hay película que ver Avatar. cómo son los avatars ahí. Quizás esto de ahora que la inteligencia artificial vamos a hacer avatars y eso quede funcionando y nosotros nos vayamos a otro lado. Y vos decís, ay, ¿cómo vas a distinguir a una computadora de una persona? Y ya no lo necesitemos, esto quede funcionando y nos vamos, ¿no? Como que, Bueno, es que ese es el punto. Vos acordate cuando se habla de la Atlántida y cuando se habla de todo eso, claro, se dice que llegaron a un grado evolutivo tal tecnológico que le apagaron la luz, porque claro, no es el camino, no es el camino. O sea, si vos ves el ser humano hoy y el ser humano de 1500 años atrás, estamos igual, los mismos problemas. Comer, vestirse, relacionarse. ¿Cuál es la diferencia? ganarse a la mina, ganarse al tipo, tener la ¿Cuál choza más es, grande, cuál es la diferencia? O sea, no hemos evolucionado, digamos, mejoramos la alimentación, que es bueno, porque de alguna manera tenés que nutrir el la calidad de aparato. vida, O sea, el claro, cuerpo, pero desde el punto de vista evolutivo es muy poco lo que hemos hecho. Entonces, ojo con eso también, ¿no? Pues después podemos hablar del otro tema que es cuando algo no funciona hay un reseteo, ¿no? Esa claro, es la otra, ¿no? Que la las religión también la apocalipsis. dice. Y bueno, eh, van a ser las 8. ¿Alguna pregunta más? O ¿Algún comentarios. comentario Buenas más? tardes. Sí, sí, yo. Hola. Hola, Hola, amores, ¿cómo andan? bien, ¿cómo andas, ¿Cómo va? Celeste? Bien, amores, bien. Todo bien. La verdad que es una charla hermosa. Hace muy poco tiempo, lamentablemente, y bueno, no es parte de la vida, tuvimos que despedir a una amiga de hace mucho tiempo que tenía 30 y, 37, 38 años. Ella tenía y obviamente eh, hasta el mes pasado estuvo entre nosotros, ¿no? Mi pregunta es, por una cuestión que yo escuché de ella, una frase que dijo, me da bronca esta situación porque siento que tengo mucho para dar, más que nada porque dejó una nena, una hija, Tiziana, de la misma edad que mi hija, tiene 10 años, la única hija. Entonces ella decía, no de más, estoy muy cansada, pero me da bronca porque tengo siento que tengo mucho por dar, mucho por dejar, mucho por hacer y siento que ya está, no tengo más oportunidad. En ese sentido, justamente hablando del propósito, ¿no? De uno viene con un montón de material como para desarrollar, conocerlo, aceptarlo y darlo, o compartirlo. ¿Y qué sucede ante esto, no? Ante esto que ella dijo, que onda como que no estaba preparado. No estaba preparada, que ella sentía que tenía que dar más. Mira, el dar más, yo pienso que hay que dar todo lo que puedas dar día por día
porque mañana no sabes si vas a estar. Entonces, el planificar y decir, bueno, sí, uno puede planificar un viaje, ¿no? Decir, bueno, yo voy a viajar, me voy a ir de vacaciones a tal lado y que y hago el plan y bueno, ya ahorro el dinero y todo lo que sea, pero pasa algo mañana y los ahorros van a quedar ahí, el pasaje para ir va a quedar ahí, o sea, es un poco perder el contacto de la realidad, ¿no? Perder el contacto de dónde estamos y lo que somos. O Claro, Edu, sea, pero en este caso, lo que a ella la frenó fue una enfermedad, ¿no? A ver, hay dos caminos, hay dos cosas. Cuando hablamos de los registros akáshicos, hablamos de tal vez merecer o tener o encarar una nueva oportunidad con un nuevo nacimiento, ¿no? Una nueva reencarnación para poder, eh, digamos, cumplir con todo aquello que no pudimos, ¿no? En esta vida. Pero por otro lado también está ese sentimiento de querer hacer y por una enfermedad no poder llegar a hacerlo, y esa desesperación de querer vivir y que te coarte la vida una enfermedad. A eso voy yo. Sí, pero la enfermedad no es aparte de ella. La enfermedad también, el aprendizaje también es que el cuerpo es vínculo y es vehículo en esta vida y nos sirve para esta experiencia, y cuidarlo y de qué manera y por qué se enfermó, y por eso siempre mucha gente que se ha enfermado, algunos que se curaron y otras que no, pero siempre la que busca el motivo de por qué esa enfermedad se generó y va un poco más atrás y ve que el tal órgano con tal emoción o con tal miedo, ahí el cuerpo es parte de cuerpo, espíritu, alma, ¿viste? Como esta cosa más holística que creo que hoy también le estamos dando más importancia, y quizás ese, como decía Edu, de esa plata que ahorraste para un viaje y todo, uno pasa a otro lado y ese viaje no lo pude hacer. Pero esa plata quedó para un hijo, quedó para y se transformó en otra cosa. Y la persona que se va a otro lado también se transforma en otra cosa, se transforma en esa buena madre que fue y en eso. Y quizás si tiene contacto con su hija desde otro lado, no desde esta materia, también su hija aprende a elevar conciencia y también a entender que su madre, aunque no está físicamente, está en otro lugar. Y es como, bueno, nada, es como buscar esas posibilidades que hoy las vemos un poco más en algo que sigue siendo doloroso, que es irte de este plano cuando todavía querías vivir otras cosas, o que se vaya alguien de este plano cuando todavía la querías disfrutar, ¿no? Pero para mí el alivio en pensar que las personas no se van, que quedan entre nosotros, más allá de nuestros recuerdos, y quedan en lo que nos enseñan, también hay algo que no vemos que también quedan y están. Y a pedir esa asistencia y soñarlas y esas cosas, no es lo mismo que si no hubiesen pasado por este plano. Entonces me parece que no hay una respuesta seguramente para esa nena o algo, que la irá aprendiendo, pero también es el camino de esa nena, ¿no? Es como, eh, no sé, yo lo veo como un poco desde ese lado. Yo siempre digo, ojalá que a nadie, mis hijos, les pase algo antes que a mí y yo irme de acá, pero si llega a ser así, agradezco haberlos conocido. Nunca pensaría no pasar por eso, entonces no haberlos conocido. O sea, 100% haberlos conocido y, y disfrutarlos y estar con ellos el tiempo que yo esté o ellos estén. Y en las relaciones en general, ¿no? Eh, no sé, es como un pensamiento. Obviamente que el momento no deja de ser doloroso, pero creo que ese pensamiento también ayuda mucho. Hola, Jimé. Sí, tal cual, tal cual. Igual yo no lo hablaba desde la emoción, lo hablaba desde qué pasa con ese alma, qué pasa con esa Y quizás se energía. entienda en otro plano para qué vino acá. Quizás acompañe desde otro Seguro, lugar a su hija y entiende ahí lo que acá no entendió. seguro, seguro. Es como cuando, no sé, hablábamos de los niveles y decíamos, bueno, jardín infante es un nivel,
y también hay un nivel de conciencia. Entonces yo siempre le digo a mis chicos, si me hubieses dicho, mamá, me quiero tatuar Bob Esponja a los 5 años, yo te dije no, porque no tenés ni idea que cuando tengas 20 me vas a querer matar. Yo, aunque te lo explique, no lo vas a entender, porque los 20 no los tenés. Ahora, si tenés Bob Esponja a los 20 años, me decís, sos boluda que me dejaste hacerme este tatuaje de mierda. Entonces es como que, en el fondo, hay cosas que no las podemos explicar y no las podemos entender tampoco, pero esa fe y esa confianza en que más adelante hay un motivo y que lo vamos a comprender, es lo que nos mueve y los que nos da la vida también, porque si no, es como decís, mañana no estoy, entonces que me como todo, hago todo hoy, porque mañana no sé. Y la gente que pensó así se dio cuenta que el físico, el cuerpo, el vehículo no funcionaba. Y que eso tampoco te traía como la plenitud ni nada, que era otra cosa. Entonces, de ahí, quizás se murieron 80.000 haciendo eso, hasta que otro dijo, no, tengo un recuerdo de que no era por acá, ¿no? Que era por otro lado. Y ahí, en millones y millones y millones de años. Ahora, quizás esta persona en otro plano no toma esa conciencia y quiere seguir volviendo, y quizás vuelva de otra manera a conectar eso que quedó desconectado cuando se fue. Pero eso va a depender también del nivel de conciencia de cada uno a cada lugar que va, me imagino yo, ¿no? Como el que sigue siendo un niño teniendo 40 años, que decís, dale, por favor, madurá. Esa persona se quedó en otro plano, en otro lugar, como estancado, ¿no? No sé, es como me lo imagino yo, no tengo una certeza, yo me lo imagino así. Por ejemplo, Celeste, lo que vamos a hablar el jueves que viene, por ejemplo, tiene que ver con fusilamientos y gente que muere fusilada. Y vos decís, wow. No, te iba a ¿No? consultar, No, claro, no, no, pero ustedes pará. No te lo estoy comparando, no te lo estoy comparando, pero sí, lo vamos a ver el jueves, ¿qué quedó de ese hecho? Que fue en el 1818 y hoy día está arriba de la mesa. Y lo dejamos para el jueves.